¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura de la Constitución en nuestro país. En esta ocasión dedicaremos el programa al tema la cultura cívica y la Constitución. Para ella nos acompañan dos conocedoras de la materia, la doctora Tania Vázquez Muñoz, quien es consejera electoral del OPLE Veracruz y además preside en esa institución la Comisión de Cultura Cívica. Tania, bienvenida. Muchas gracias. Los saludo con gran afecto. También nos acompaña la doctora Lourdes Morales Canales, quien es profesora del CIDE y dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias por la invitación. Antes de iniciar la charla con nuestros invitados, permítanos invitarlos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. En toda sociedad, la convivencia está regulada por normas que promueven la paz y las relaciones entre los distintos grupos sociales. El término cultura cívica o cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en las leyes y considere que cumplirlas es una parte fundamental de la justicia que mejora la calidad de vida de los individuos y su conjunto. Por lo tanto, la cultura de la legalidad es fundamental para el buen funcionamiento del Estado. En una sociedad democrática y plural, las instituciones fomentan que los grupos sociales, sin importar su credo, color de piel, género o condiciones económicas y políticas, puedan participar en la formulación de leyes, así como vigilar y limitar las acciones de sus gobernantes. En este tipo de sociedades regidas por el Estado de Derecho, la gente tiene la capacidad de participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas e instituciones dentro de la misma, incluyendo al gobierno. Muchos ciudadanos señalan que tienen pocos motivos para involucrarse en la promoción de la cultura cívica o de la legalidad, pues creen que el único responsable es el gobernante, o bien lo atribuyen a la poca capacidad de la comunidad para contribuir al Estado de Derecho. Ambas perspectivas subestiman el papel de la ciudadanía. La cultura cívica necesita que se ejecute la ley y, paralelamente, que los ciudadanos estén comprometidos para construir la cultura de la legalidad basada en el respeto, confianza, tolerancia y los principios cívicos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en la sede de la Secretaría de Educación Pública, inaugurada en 1922 y que se integra por distintos edificios coloniales, entre ellos el antiguo convento de la Encarnación y la Real Aduana. Pero hablando ya del tema de este programa, que es la cultura cívica, iniciaría preguntándoles lo más simple quizá, pero que es lo que interesa al auditorio siempre. ¿Qué es la cultura cívica en relación con la Constitución? Pues bien, yo creo que es muy importante destacar en primer lugar que la cultura cívica per se es precisamente la cultura que involucra a todos los ciudadanos que forman parte de un Estado, es decir, todas las cualidades que nos caracterizan por ser parte de ese Estado y que nos vinculan íntimamente con todo lo que ha sido desde nuestra historia, con todo lo que involucra axiológicamente nuestros valores y con todo lo que nos hace sentir también y nos da ese sentido de identidad. Es decir, se identifica propiamente con la identidad, pero dentro de esa identidad debe haber otros valores también. Lourdes, ¿cuál sería tu opinión acerca de este concepto de cultura cívica relacionándolo con la Constitución? Bueno, hay varias definiciones de cultura cívica. Una de ellas es, por ejemplo, la que se ha utilizado en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en la cual se refiere al cómo generar un apego con los valores democráticos. Valores como la tolerancia, valores como el respeto, valores como el saber convivir juntos en sociedad, valores como la participación, que es uno de los valores principales, ¿no? El ejercicio de derechos fundamentales. Con respecto a la Constitución, bueno, pues hay una serie de artículos que refieren aspectos fundamentales de lo que podríamos llamar cultura cívica. Aquí es importante que si hay esa relación que se ha mencionado entre identidad y valores democráticos, no olvidar que la Constitución al final es el recipiente donde están todos los principios, los anhelos, las aspiraciones de una sociedad. Y la democracia evidentemente es uno de esos valores principales hoy día. En el Estado constitucional no se puede hacer a un lado la democracia. ¿Dónde inicia la cultura cívica? ¿En qué momento ese ciudadano o el que va a ser ciudadano debe acercarse a esa cultura cívica? Yo creo que esa es una importante pregunta, porque precisamente recordemos que en un origen la cultura cívica, yo creo que desde la infancia
debe ir permeando a todas las edades para que realmente tengamos ciudadanos y hay que generar también esta construcción de ciudadanía, por supuesto, pero lo más importante es que desde las primeras etapas de los niños que se van desarrollando puedan estar cercanos, puedan advertir procesos democráticos que se lleven no solamente a través de las elecciones que organiza la autoridad, sino también en su escuela, elecciones escolares, y que ellos vayan siendo conocedores de que forman parte de esta sociedad y que ellos también llegan a formar parte de estas decisiones para sentirse vinculados íntimamente de esta sociedad. Claro, el tema del civismo, la educación cívica que está presente en los programas escolares no puede hacerse a un lado de este gran objetivo que es lograr una ciudadanía conocedora, una ciudadanía informada. Y ahí recordaría un tema que, bueno, a lo mejor es parte histórica, alguno de nuestros televidentes seguramente recordará que es el proyecto de República Escolar en 1915 allá en Yucatán. Pero hoy día, ¿cuáles son esos proyectos? Mencionabas la estrategia. ¿Cuáles son esos proyectos que nos sirven para construir esa cultura cívica en los ámbitos, especialmente, vamos a llamarle, en los ámbitos nacionales, ya no regionales, en los ámbitos nacionales, donde puede tener mayor impacto esta idea? Bueno, yo coincido con lo que dice Tania en cuanto a que dónde se puede generar cultura cívica, pues en todos los espacios de socialización. Y de ahí poner el contenido que quieras, o sea, desde la familia, la escuela, los amigos, los comités, todo aquel espacio de socialización es un espacio ideal para el fomento de la cultura cívica. ¿Qué proyectos hay? En el sentido de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que pretende ser un esfuerzo de largo aliento, se planteó que fuera de 2017 a 2023. Y es una estrategia que permite mucha apertura porque está cimentada en fomentar la participación y la apropiación por parte de diversos actores que tienen que estar involucrados en esta estrategia. ¿Quiénes serían los principales actores que van a fomentar esta apropiación? Bueno, evidentemente el Instituto Nacional Electoral. Hay quienes piensan que el INE solo debiera organizar elecciones. Sin embargo, haciendo referencia a la Constitución, en los artículos de la Constitución se establece que se debe también de encargar de la parte de educación cívica, ¿no? Y se refiere también a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1, en donde sin duda habrá que darle una difusión, como lo hace el artículo 6, que garantiza el derecho a saber, para que la gente conozca cuáles son sus derechos y los deba ejercer. Entonces, en esta estrategia está el INE, están los soples, en donde pues ahí Tania podrá explicar mejor qué es lo que están haciendo en Veracruz, y están los partidos políticos. Curioso mencionar los partidos políticos, porque desde una perspectiva puramente ciudadana pensaríamos que son hasta corresponsables del desapego y la desilusión que hay con la democracia. Pero los partidos políticos tienen que ser un eje fundamental de la promoción de los valores que integrarían el apego otra vez a la democracia y la cultura cívica que queremos para el país. Entonces, estos actores van a promover esta estrategia que está cimentada en 3 ejes muy simples. Es mucha verdad, o sea, mucha información de calidad, mucho diálogo, vámonos a escucharnos, vamos a proponer. Somos una sociedad que rara vez nos escuchamos, ¿no? Una sociedad que tiende a la descalificación, a la estridencia, al que no piensa como yo, entonces lo hago a un lado. Y a la exigencia, tener esta información para exigir no solo a los actores políticos, sino también los propios funcionarios que se comprometen con una encomienda y que tienen que tener esta capacidad de autoexigencia. Esos son los 3 ejes telegráficamente presentados. De una estrategia de carácter nacional. Pero aquí es muy importante lo que acaba de decir Lourdes, y me parece que podemos abundar un poco sobre ello. Es muy importante ver el tema de la corresponsabilidad. Es decir, no es una cuestión que le queda solo al Instituto Nacional Electoral porque lo dice la Constitución, o a los soples porque lo dicen después las constituciones locales o la propia Constitución Federal, sino también a las organizaciones no gubernamentales y por tanto a la ciudadanía. Pero sobre este tema hablaremos después de esta pausa. En México, 50.93% de hombres y 48.83% de mujeres están satisfechos con el sistema democrático. El 59.13% de los mexicanos con una escolaridad universitaria o con un grado mayor de estudios prefieren a la democracia como sistema de gobierno. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de la cultura cívica y la Constitución.
Tania, ¿cuál sería esa corresponsabilidad que se ha mencionado aquí? Existe por parte de los órganos electorales en primer lugar, pero también por parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo enfoca alguien que está presidiendo una comisión de cultura cívica en un OPLI local? Yo creo que es muy importante finalmente que no olvidemos la base de todo ese trabajo estupendo, me parece, llamado también en cívica, el hecho de que parte de la base de la desconfianza, del desencanto, precisamente que en general toda la ciudadanía, lo refería el Informe País, que 8 de 10 mexicanos no confiamos en nuestros vecinos, y toda esta, lamentablemente, todo ese desencanto que hemos tenido, toda esta base de la desconfianza, que no tenemos confianza de las instituciones, de nuestros vecinos, en nuestra propia familia. Para recobrar precisamente este valor tan importante es que fue menester trabajar con estas herramientas tan importantes que ahora pueden llegar, precisamente de eso se trata, que tiene varios ejes transversales, que a través de los 3 ejes que nos acaba de comentar muy puntualmente Lourdes, podemos involucrar no solamente, evidentemente, a partidos políticos, no solamente a jóvenes, no solamente a niños, sino lo más importante es que podemos trabajar con voces de la sociedad civil que están ávidas de participar activamente. Finalmente, la participación ciudadana es eso, es volcar la mirada hacia las necesidades que tienen los ciudadanos y poder participar con la fe de que pueden llegar a otros lares si es que hay unión, si es que finalmente hay una causa en común por qué luchar. Creo que es lo que hoy México necesita. No podemos dejar de ver que estamos viviendo momentos álgidos internacionalmente hablando, y creo que este momento de unión para los mexicanos puede venir en muy buena medida en cívica, esta oportunidad que se genere nuevamente de recobrar esta confianza. Si nosotros como mexicanos nos volteamos a ver, nos interesamos en conocernos, nos interesamos en saber qué están haciendo las autoridades, volteamos a exigir a aquellos que empeñaron su palabra tal vez en una campaña, y también a esas autoridades, a todos como funcionarios públicos, que sepa la ciudadanía que tenemos. Por eso somos funcionarios públicos, porque tenemos la obligación de funcionar, de servir al pueblo, y quien no lo esté haciendo, pues también existe la posibilidad de que hoy a través de redes sociales, a través de muchas, hay muchos diálogos que pueden generar muchos espacios para que finalmente se exija ese cumplimiento. Entonces yo creo que también a través de las voces de la sociedad civil, a través de la clase empresarial, que es fundamental, que nos han dado ejemplo también de ello en algunos momentos importantes para nuestro país, recobrar que todo el mundo tenemos que apropiarnos de los espacios públicos a través de canales de verdad. Este canal de verdad que se va a generar un diálogo, y que ese diálogo va a permitir esa exigencia, es lo que precisamente va a generar al final del día intentar recobrar esa confianza en la ciudadanía. Yo creo que cuando tengamos otra vez esa confianza vamos a poder participar más, vamos a poder no solamente creer, sino además exigir y ser mejores ciudadanos. Claro. Y aquí tocas un tema que seguramente podrá ampliar Lourdes, que es el conocimiento de la Constitución. Hablaba Lourdes de información, ahora sí, de calidad. El conocimiento de la Constitución está ligado, Lourdes, al tema de la cultura cívica, y esa cultura de la Constitución y esa cultura de la legalidad, ¿qué tanto impacta en la construcción de una cultura cívica fuerte? Muchísimo. Me impacta muchísimo. Cómo hacer que se conozca y que se ejerza lo que está reconocido en la Constitución, bueno, pues es uno de los retos. Yo mencioné a los actores principales que van a ser responsables de que la encívica pues tenga un impacto en los diversos espacios. Pero hay una serie de actores institucionales y no institucionales, no solo organizaciones de la sociedad civil, sino grupos ciudadanos, sindicatos, todos estos actores que deberían, si estamos pensando en atender este estado de urgencia en el que estamos, en el que hay realmente un desapego con los valores democráticos. Ya mencionaba Tania el informe País de la calidad de la ciudadanía. Es demoledor lo que viene en ese informe. Ahí nos damos cuenta de que este ciudadano ideal que nos imaginamos, que se informa, que exige, que vota, que sabe por quién está votando, que tiene diversas herramientas y que puede saber cómo exigir sus derechos, pues está muy alejado de la realidad. Ese no es el ciudadano que tenemos, con el cual convivimos todos los días. Entonces, otros actores como pueden ser las instituciones públicas, por ejemplo, aquí que estamos en la Secretaría de Educación Pública con el nuevo modelo educativo, pues abren una ventana de oportunidad muy importante para la difusión de los valores democráticos. Y
En cuanto al asidero normativo de lo que podríamos utilizar para la promoción de una cultura cívica efectiva, pues sí, sin duda está, por ejemplo, la reforma reciente al artículo 6º, el cual ha colocado a México en los primeros lugares de materia normativa, de derecho a saber, del derecho de acceso a la información, y que esperemos que los ciudadanos se apropien de este derecho. ¿Por qué hablo principalmente del derecho a saber? Porque cuando hablamos de verdad, pues puede ser muy cuestionable, ¿no? Cada quien tiene su verdad, o verdad según quién, ¿no? Así es. Más bien está vinculado con la calidad de la información. ¿Qué información tenemos? ¿Con qué información juzgamos? ¿Con qué información exigimos? ¿Qué es lo que nos dicen los actores políticos? ¿Nos están diciendo discursos demagógicos o realmente tienen contenido, ¿no? Entonces, ese es uno de los derechos. El otro es todo lo que tiene que ver con democracia directa, por ejemplo, o derechos de participación, ¿no? Los nuevos mecanismos que se aprobaron, ya lo vimos, por ejemplo, en la movilización ciudadana que hubo en la 3 de 3, en donde a través de la iniciativa ciudadana se logró un amplio debate en el Senado para aprobar un marco normativo que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Esa es otra parte. Están los artículos que refieren a el papel del Instituto Nacional Electoral. Están los artículos que refieren a la obligación de los partidos políticos a esta parte de formación, además de que evidentemente se refiere al derecho a la educación, ¿no? Y a todos los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales y en el propio artículo 1 de la Constitución mexicana. Y aquí hay que mencionar, y es muy importante para nuestro auditorio recordar, que todos estos derechos influyen para construir esa ciudadanía, pero además que esa es la ciudadanía que después va a elegir a los gobernantes. Y los gobernantes implementarán políticas públicas. Entonces es una especie de triángulo que va creciendo hasta llegar al momento puntual de la democracia, que es efectivamente ir y elegir gobernantes. Pero eso requiere, como usted ha dicho aquí, una ciudadanía informada. Hablaremos de esto después de una pausa. El 42% de los mexicanos con nula escolaridad manifiesta que la democracia es preferible como sistema de gobierno. En México, 48.95% de los hombres y 50.13% de las mujeres señalan que los políticos no se preocupan por ellos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Estamos hablando de ese momento en el que la cultura cívica realmente confluye para la formación, al menos en la parte formal, ¿verdad? La formación de este modelo democrático, donde el ciudadano informado toma una decisión y esa decisión va a afectar la vida pública del país. ¿Cómo esta cultura cívica, esta cultura de la Constitución, se encuentra hoy día cuando hablamos de las entidades federativas? ¿Se ha fortalecido? ¿Está en camino de fortalecerse? ¿O realmente todavía nos falta mucho camino por recorrer? Yo me atrevería a decir que nos falta mucho camino por recorrer, pero lo más importante es que tengamos el ímpetu, en primer lugar. Tenemos las herramientas, hoy por fortuna ya tenemos un trabajo muy elaborado. Yo creo que para que la cultura cívica íntimamente se vea reflejada en su madurez, me atrevería a decirlo, con la participación ciudadana. Y cuando vemos el índice tan bajo de participación ciudadana, a pesar de que nuestro voto es uno de los más caros del mundo, pues ello evidentemente nos dice que tenemos mucho trabajo por hacer. Ahora creo que lo más importante de tener las herramientas, no solamente constitucionalmente hablando, sino también a través de los documentos de los que hemos ya dialogado, creo que es muy importante tener estrategias muy puntuales para llevar a cabo esta dinámica y podamos participar activamente. ¿Cuáles serían estos ejes? ¿Cómo podríamos acercar a la ciudadanía a la cultura cívica? ¿Cómo podemos acercarnos nosotros como autoridad electoral que somos, en este caso de Veracruz? Creo que este trabajo es mucho de imaginación y de voluntad, es mucho de concientizar. Tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de más de 500 personas, de padres de familias, a quienes se les explica por qué es importante que ellos estén informados, por qué es importante que sus niños estén informados, por qué es importante que la comunidad de la que provienen sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones, conozcan no solamente la Constitución, sino vayan más allá, se atrevan a sentirse realmente ciudadanos,
cuestionen y además recordemos también que México es uno de los países que más discrimina con relación a otros países del mundo, así que es muy importante regresarle también ese derecho a la gente, reivindicarnos como sociedad y decir, todos somos iguales para la Constitución. Existen grupos también vulnerables, que también es muy importante. Nosotros estamos haciendo un trabajo precisamente debido a que nuestro Estado tiene varios grupos étnicos y hablan otras lenguas y otros dialectos, y es muy importante que todo este mensaje, este contenido que hoy tenemos en nuestras manos, que es una oportunidad única, yo así lo vería, es indispensable que también sea traducido a otras lenguas y que lleguemos a comunidades en donde este mensaje debe ser escuchado para que todos tomamos esas decisiones de participar activamente y nos volvamos a sentir ciudadanos como todos los ciudadanos, desde la infancia hasta la madurez, y poder en un futuro, ¿por qué no?, estar hablando realmente de un voto informado y razonado y de una representación legítima, que el día que nos presentemos ante la Cámara, ante el Congreso, sepamos que finalmente nuestra voz fue escuchada, que luchamos y que abrazamos todos como ciudadanos una causa y que esa causa ha dado resultados, y en el momento en que eso empiece a suceder, nos empezaremos a sentir parte nuevamente de este Estado, y creo que será un vínculo finalmente de identidad nacional que es muy importante recobrar en estos días. Bueno, estamos en un lugar donde el nacionalismo además se nota en todos los murales que hay aquí en la Secretaría de Educación Pública, pero acaba de tocar también un tema muy importante que vale la pena reflexionar, el tema de las lenguas nacionales. Tenemos más de 60 lenguas nacionales y ya en variedades lingüísticas o dialectos estamos hablando todavía de una cantidad mucho mayor. ¿Cómo lograr en la parte de esta cultura cívica el acercamiento con toda la sociedad? Es decir, si todas las instituciones formales e informales están vinculadas en construir esta cultura cívica, ¿cuál es el mayor reto que tenemos para acercarnos a todas estas diversidades culturales de nuestro país? Pues yo insisto en que lo primero es la capacidad de difundir todos los derechos en los que ha habido avances muy importantes en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Pues México no solo hizo la reforma al artículo 2, sino que además generó una distritación con población mayoritariamente indígena. Ha habido esfuerzos muy interesantes de representatividad. Existe, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el reconocimiento formal del régimen por usos y costumbres. Hay mecanismos de conciliación que también retoman mecanismos de estos pueblos. Entonces, si no conocen esos derechos, ¿cómo los van a ejercer? Entonces, el reto principal, creo, ahorita es esa parte. Por otro lado, ustedes dos han referido a una parte fundamental que es el derecho al voto, ¿no?, al votar y ser votado. Sin embargo, creo que para hablar de cultura cívica tenemos que ir más allá de esta parte formal del voto. Creo que México sí ha avanzado mucho en organizar procesos electorales plurales, más o menos equitativos, ¿no? Habrá actores que todavía se quejen de las normas, todavía muy caros, efectivamente, no hemos terminado de resolver eso, transparentes, fiscalizables, pero sin embargo todavía no logramos estas herramientas o esta apropiación de herramientas de qué pasa ya que el funcionario llega al poder, el representante llega al poder después de las campañas, después de las promesas, después, si quieren, de operar la maquinaria clientelar corporativa. ¿Qué pasa? ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para exigirle a ese señor que cumpla con lo que prometió o que por lo menos cumpla con su encargo? Claro. ¿No? Y esa parte de responsabilidad pues sigue siendo un poco nuestro eslabón débil e implica pues no solamente generar capacidades en todo el país, en donde los estados pues ya hemos visto que las realidades pues son muy asimétricas, ¿no? No hay contrapesos, hay una sociedad civil no tan fuerte como podemos encontrar en ciertos lugares, la libertad de expresión pues ya hemos visto informes sobre México, pues está amenazada. O sea, hay una serie de problemáticas que hacen muy difícil esta labor, más no imposible. Por eso es necesario involucrar a la mayor cantidad de actores posibles, a lograr identificar quiénes son estos actores estratégicos que pueden funcionar como intermediarios autorizados, no porque necesiten una certificación, sino porque tienen una autoridad moral para hacerlo en un estado en donde pues estamos bastante hartos de los abusos de los partidos políticos, ¿no? Y que ha quedado de manera clara, manifiesta en las encuestas que se han realizado en los últimos años. Se nos ha acabado el tiempo.
No me resta sino agradecer el favor de su atención, agradecer a nuestras invitadas y reiterar que efectivamente el gran tema es conocer el contenido de la Constitución. Nos despedimos con una pregunta de siempre, la misma pregunta: ¿qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.